Diccionario Vivícola, una producción de Arte Global Internacional y su canal B-Music Enterprise, un diccionario con definición historia. Abstinencia. Abstención voluntaria de una acción como la de comer ciertas clases de alimentos o tomar bebidas alcohólicas. En el Antiguo Testamento, los ejemplos más destacados de abstinencia se relacionan con el Sabbat, las leyes sobre alimentos, el voto nazareno, ayuno, aunque el cumplimiento del Sabbat y de las leyes sobre alimentos no era exclusivo de los israelitas, se convirtió en una característica distintiva de Israel ante culturas de otros países. El voto nazareno incluía la abstinencia de productos fermentados y de los derivados de la uva. A veces, el voto se convertía en un compromiso para toda la vida. El ayuno se practicaba como un acto de humillación delante del Señor. Abarcaba la abstinencia de comida y bebida, o en ciertos casos, solo de una de las dos cosas. El día de la expiación era el ayuno más destacado de Israel. En el Nuevo Testamento, las formas de abstinencia en el Antiguo Testamento continuaron en el periodo del Nuevo Testamento, pero se convirtieron con frecuencia en puntos de controversia entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús volvió a fijar la atención en los aspectos prohibitivos de las prácticas y enfatizó la motivación interna por encima del cumplimiento externo. Pablo estableció el principio de la abstención de cualquier actividad que pudiera ofender a otra persona o hacer que tropiece. Este principio suele guiar la práctica contemporánea. Abrubilla, ave costera de pico corto y cresta de plumas sobre la cabeza. Vanellus vanillus, se conoce por su vuelo irregular y chillido agudo. Está incluida entre los animales inmundos. Abuso de menores. Los incidentes del abuso de niños en la Biblia por lo general comprenden la matanza de niños. Las instancias que se registran de abuso de menores incluyen la muerte de los niños varones israelitas en Egipto, los niños varones de Belén. La Biblia reconoce que ciertas acciones pecaminosas pasan de generación en generación. Ezequiel comparó los orígenes del pueblo de Israel con un bebé abandonado, que Dios había encontrado y cuidado. El salmista comparó a Dios con un padre que se compadece de los hijos, una enseñanza sobre la que Jesús elaboró al declarar que Dios muestra más amor y preocupación que los padres humanos. Las acciones de Jesús al recibir a los niños ejemplificaba el cuidado que padres y maestros deben tener hacia los niños que están bajo su protección. A los padres se les exhorta a no provocar a sus hijos, un mandamiento que prohíbe todo tipo de abuso y descuido. Además, los cristianos tienen la responsabilidad de dejar al descubierto y rectificar acciones dañinas para con otros, especialmente personas inocentes y desvalidas. Akkad, nombre de persona que significa hermano del padre. Primero, el séptimo rey del reino del norte, Israel, que se casó con Jezabel, una mujer extranjera, y provocó la ira de Dios más que cualquiera de los reyes anteriores de Israel. Akkad fue hijo y sucesor de Omri. Su reinado de 22 años, del 874 al 853 antes de Cristo, se ve afectado por la infidelidad y el fracaso espiritual, aunque disfrutó de cierto éxito político y militar. El casamiento de Akkad con Jezabel, una princesa fenicia, tuvo beneficios tanto comerciales como políticos. En lo comercial, proveyó a Samaria de artículos que necesitaban y abrió un camino para la extensión del comercio marítimo. En lo político, eliminar cualquier amenaza militar que proviniera de Fenicia. Durante los días de Akkad, Israel disfrutó de paz con Uta como resultado en gran medida de un matrimonio que se arregló entre la princesa Taía, matrimonio y Joram, el príncipe heredero de la corona de Jurán. La alianza resultó producto de los esfuerzos continuos en el comercio marítimo y una campaña militar unida para recapturar a Camún de Ganaí, que había quedado bajo control de Arameo. A lo largo de su reinado, Akkad mantuvo
un control efectivo sobre Moab y obtuvo ingresos por medio del tributo, un impuesto que pagaba el rey moabita para mantener su control, su trono. La opresión de Moab bajo el gobierno de Acab y de su padre Omri se halla representada en la piedra moabita. Acab tuvo éxito en 2 campañas importantes con el rey asirio, Ben-Hadad, pero en la tercera fue herido de muerte. Su participación en la gran batalla de Calgar está registrada en una inscripción de Salmanasar III de Asiria, aunque no se menciona en la Biblia según Salmanasar. Acá envió a la batalla 2.000 carros y 10.000 hombres. Los días de Acab en Samaria constituyeron una época de riqueza creciente y apostasía espiritual. Le construyó a Jezabel una casa de marfil, cuyos restos se descubrieron en las excavaciones que Harvard realizó en el lugar. Las habitaciones y los muebles estaban decorados con incrustaciones de marfil, que en muchos casos representaban deidades egipcias. Su entrega a la influencia idolátrica se pone de manifiesto en la construcción de un templo para Baal, la masacre de las profetas del Señor y la confiscación de la propiedad de un israelita. Pareciera que Acab era adorador de Yahvé, Dios de Israel, pero probablemente también de otras deidades. Consultaba frecuentemente a los profetas de Yahvé. Utilizó el nombre divino al ponerles nombre a sus hijos, Ocosías, Joram y Atalía, y no interfirió en la ejecución de los profetas de Baal después de la disputa en el Monte Carmelo. Sin embargo, la influencia de Jezabel en su vida opacó el efecto importante que los profetas del Señor pudieran ejercer sobre él. Se convirtió en el principal ejemplo del mal. En segundo, es un profeta falso que vivirá en Babilonia, profetizó mentiras y enfrentó la condenación de Jeremías. Acacia, madera dura con una hermosa veta que se oscurece con el paso de los años. A los insectos les resulta desagradable el sabor de la acacia y su densidad hace que resulte difícil la penetración de agua o otros agentes destructivos. Los israelitas levantaron sus tiendas junto al Jordán desde Bejesimot hasta Benitzim, que se traduce pradera de las acacias. Moisés recibió instrucciones para la construcción del tabernáculo en el monte Sinaí, en el desierto de Arabia, donde la acacia es una de las especies madereras más grandes de las pocas de este lugar. Los elementos para el tabernáculo que se elaboraron con madera de acacia, el arca de pacto y sus varas, la mesa de los panes sin levadura y sus varas, el aguilar de bronce y sus varas, el altar del incienso y sus varas, y todas las varas para cuidar y para colgar las cortinas y los soportes. La madera de acacia era tan preciosa que dice que junto con las ofrendas de plata y bronce, todo hombre que tuviera madera de acacia debía ofrecerla al Señor. Sería bendecido en aquel tiempo con un arroyo que regará el valle de Siltín. Akkad, nombre geográfico correspondiente a una famosa ciudad de la Mesopotamia, gobernada por Sargón. Alrededor del 2350 a.C. se desconoce su ubicación exacta. Le da nombre al idioma acadio que se utilizaba en Babilonia y Asiria. Acadios, primeros invasores semíticos de la Mesopotamia, de líos que se tuvo conocimiento y el idioma que ellos hablaban, bajo el reinado de Sargón el Grande. Los acadios conquistaron la Mesopotamia y establecieron el primer verdadero imperio de la historia, 2360 a 2180 a.C. Su antigua capital, Akkad, se menciona en Gen como una de las ciudades de Sinar, Mesopotamia. Acadio es también el nombre antiguo del idioma semítico utilizado en las inscripciones y documentos cuneiformes que descubrieron los arqueólogos modernos. Las primeras inscripciones en acadio antiguo datan de alrededor de 2400 a 2000 a.C. De él surgieron los dialectos provincianos, el babilonio y el asirio. Estos dialectos se bosquejan de manera práctica en 3 etapas babilónicas antiguas.
En asirio antiguo, alrededor de 2000 a 1500 a.C., babilonio intermedio y asirio intermedio, alrededor de 1500 a 1000 a.C., neobabilónico, alrededor de 1000 a 100 a.C., y neosirio, alrededor de 1000 a 600 a.C. Después del 600 a.C., el arameo fue reemplazado en forma progresiva al acadio. Este se clasifica comúnmente como semítico oriental para distinguirlo del semítico del amurceo caribíco hebreo y del semítico del sudeste árabe etíope. El acadio era el idioma internacional de la diplomacia y del comercio en el cercano oriente antes del 1000 a.C. En consecuencia, varias colecciones de documentos escritos en acadio tuvieron su origen en diversos grupos étnicos y nacionales que no hablaban este idioma. Algunos ejemplos incluyeron las tablas de Amarna de los gobernantes palestinos que se enviaban a Egipto, documentos en acadio de Ugar en Siria y las tablas de Nus de las hormigas. Los estudios referentes al acadio han tenido un efecto profundo en las investigaciones sobre el Antiguo Testamento, por lo menos 4 áreas. Primero, el significado de muchas palabras hebreas se ha determinado o aclarado mediante palabras afines del acadio. Segundo, los textos literarios, poéticos y los legados han proporcionado una fuente rica para el estudio comparativo de la poesía y teatros legales del Antiguo Testamento. Tercero, los anales históricos y los tratados internacionales proveen un marco de referencia más amplio para entender los acontecimientos bíblicos y a veces mencionan hechos y personas que también se conocen a través de la Biblia. Cuarto, los textos religiosos acaicos han incluido relatos de la creación y el diluvio, como así también discursos proféticos, maldiciones y bendiciones y oraciones que proporcionan una base para entender tanto la herencia semítica común como la singularidad de la fe de Israel. Acaico, nombre de persona correspondiente al mensajero que fue desde Corinto a ver a Fablillo antes de que éste escribiera. Su presencia junto con la de Estefanías y Fortunato alentaron a Pablo y los tres llevaron noticias y probablemente una carta a Pablo de parte de la iglesia a Corinto. Es posible que haya llevado de Corinto cuando regresaron a aquella ciudad. Acab, nombre de persona de significado incierto. En primero de los Jos 7:1, un hombre de la tribu de Judá que robó parte de los despojos de Jericó, lo cual desencadenó el disgusto divino y produjo la derrota del ejército israelita. El Señor, después de la batalla de Jalí, le dijo a Josué que la razón de la derrota de Israel fue que se había violado la prohibición en cuanto al botín de Jericó. Se descubrió que Acán era el culpable y tanto él como su familia fueron lapidados. Acaya, provincia romana en la que Galión era procónsul o comisionado en la época del apóstol Pablo. Abarcaba aproximadamente la mitad sur de la Grecia antigua, incluyendo a Peloponeso. Entre las ciudades más importantes de Acaya se encontraban Esparta, Atenas y Corinto. Consideraba esta última como el centro administrativo. Pablo tuvo éxito con su predicación en esta provincia. Acaz, rey malvado de Judá. Acaz, cuyo nombre significa él ha tomado, fue hijo y sucesor de Jotán como rey de Judá y padre de Ezequías. Acaz se presenta como un hombre malvado que participó de las prácticas idolátricas más monstruosas. Su reinado de los años fue contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas. Isaías le dio consejos a Acaz durante la crisis sino-efraínita, cuando Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, unieron sus fuerzas para atacar a Jerusalén. El profeta Abel rescató a algunos cautivos de Israel. Acaz rechazó al consejo del profeta y pidió ayuda a Tigipilés de Asiria. Este pedido de ayuda y el compromiso resultante produjeron consecuencias desafortunadas, tanto políticas como religiosas, ya que Acaz se sometió al dominio asirio.
Inclusive colocó en el templo un altar hecho en base a un modelo sirio. Acaz padeció la humillación máxima de no ser sepultado en las tumbas reales. Akbor, nombre de persona que significa razón, padre del rey Edom, hombre al cual comisionó el rey Judá para que le preguntara a Dios el significado del libro de la ley que se había descrito en el templo. Él y los demás que habían sido comisionados obtuvieron palabra de Dios a través de la profecía huidia. Padre de Eliarán, a quien Joacim envió para que trajera el profeta Urías de Egipto a fin de ejecutarlo. Acceso, permiso o capacidad para entrar en un área restringida o en la presencia de alguien importante como es Dios. En el ámbito humano, el término se aplica generalmente a personas a las cuales se les permitió ver al rey cara a cara. En consecuencia, tuvieron un lugar privilegiado en la presencia del rey. Cada corte real tenía sus propias reglas. La corte persa ante la que se enfrentó Esther establecía la pena de muerte para cualquiera que intentara acceder al rey sin un permiso real. En el Nuevo Testamento enseña que toda persona ahora puede tener acceso a Dios porque la muerte de Jesús en la cruz ha abierto el camino. Dicho acceso lo experimentaban aquellos que expresaran su confianza personal en Jesús y descansaran en su gracia divina. Esto trae paz y esperanza de Dios, pero siempre depende del favor del Rey Celestial y no de los requerimientos para entrar que establecen o cumplen los seres humanos. Tanto los gentiles como los judíos tienen una puerta abierta al Padre por medio de la muerte de Cristo en la cruz y a través de la obra del Espíritu Santo que está presente en la vida del creyente. El acceso a Dios por medio de la fe en Cristo fue el propósito eterno de Dios y le da al creyente confianza y libertad para acercarse a Él. Las prácticas religiosas del Antiguo Testamento permitían que solo el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo y que éste lo hiciera solamente una vez al año. Los creyentes tienen por medio de Cristo acceso constante al lugar más santo, el lugar donde está Dios. Acción de gracias. Gratitud dirigida a Dios. Generalmente en respuesta a intervenciones divinas concretas en la historia. La acción de gracias era un aspecto fundamental en la adoración en el Antiguo Testamento. Los sacrificios y ofrendas no se realizaban a regañadientes, sino como agradecimiento. El salmista valoraba más a una canción de acción de gracias que a un sacrificio. David empleó levitas para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor. La peregrinación al templo y la adoración en ese lugar se caracterizaban por la acción de gracias. El agradecimiento se expresaba por la liberación personal, por la lealtad de Dios para con el pacto y para pedir perdón. Toda creación se une para dar gracias a Dios. La acción de gracias es un elemento natural de la adoración cristiana y debe ser característica del creyente. Los primeros cristianos expresaban gratitud por el ministerio sanador de Cristo, por la liberación del pecado que Cristo ofrece a los creyentes, por el inefable don de la gracia de Dios en Cristo y por la fe de otros creyentes. Acción de gracia epistolar, componente de la introducción de una típica carta griega. Todas las cartas paulinas, excepto Gálatas, comienzan con acción de gracias. Aceite, producto indispensable en el cercano oriente para alimentos, medicina, combustible y rituales. El aceite se consideraba una bendición de Dios y el olivo era característico de la tierra que Dios le dio a Israel. Preparación. En tiempos bíblicos el aceite doméstico se preparaba de los olivos. A veces el aceite se combinaba con perfumes y se empleaba como cosmético. La extracción de aceite de oliva está ampliamente confirmada por hallazgos arqueológicos de prensas de piedra en varios lugares de Palestina. Este aceite, denominado aceite machacado, era más liviano y se lo consideraba el mejor. Luego de extraer el aceite machacado, se elaboraba
otro de diferente calidad, calentando la pulpa y volviéndola a aprisionar en la prensa. El aceite doméstico se almacenaba en vasijas o tinajas pequeñas. El que se empleaba en las ceremonias religiosas también se guardaba en cuencos, en cuernos. Uso. El aceite se usaba de diversas maneras en los tiempos bíblicos, pero en la mayoría de los casos se empleaba en lugar de la gordura de animales para preparar comida. Se utilizaba junto con harina para hacer tortas y también con miel. Además, el aceite se usaba como combustible para las lámparas, tanto en las casas como en el tabernáculo. A menudo el aceite se empleaba en ceremonias religiosas. Los sacrificios de la mañana y de la tarde requerían, además de los corderos, de una efa de flor de harina y un cuarto de un quin de aceite machacado. Otras ofrendas de granos también se requerían aceite, pues se utilizaba en la ofrenda para la purificación de los leprosos. En el Nuevo Testamento el aceite se empleaba para ungir un cuerpo que era preparado para la sepultura. Varias personas del Antiguo Testamento fueron ungidas con aceite. Los sacerdotes y posiblemente los profetas, algunos objetos también se ungían, que eran necesarios consagrarlos a Dios. El tabernáculo y todos sus muebles, los escudos de los soldados, los altares y las columnas de piedra. Como aceite medicinal o ungüento se utilizaba para curar heridas. Santiago tal vez aluda a un uso simbólico del aceite medicinal. El aceite se usaba como cosmético para protegerse del sol abrasador o la sequedad del desierto. Dado que los olivos abundantes en Palestina, el aceite de oliva también se empleaba como materia prima para comercialización. El aceite era símbolo de honra, en tanto que la virtud se comparaba con el aceite perfumado. La abundancia de aceite era muestra de bendición y prosperidad. No obstante, como símbolo de riqueza, también se lo asocia con la arrogancia de los ricos. Valle del aceite, valle fértil. El aceite era símbolo de gozo y alegría, y en tiempos de tristeza no se practicaba la unción con este producto. Aceite puro. Aceite de oliva de la más alta calidad que se obtenía estrujando olivas maduras en un momento, en un mortero. El aceite de segunda calidad se obtenía prensando las olivas. El aceite de tercera calidad se obtenía estrujando y prensando aún más la pulpa. El aceite puro se utilizaba en las lámparas del santuario y en los sacrificios diarios. Salomón también utilizaba el aceite puro para sus negocios con Irán. Aceldama. Judas Iscariote compró este campo en el cual se quitó la vida. El nombre es arameo y significa campo de sangre. Evidentemente se compró con el dinero que le habían pagado a Judas para traicionar a Jesús. Según Mateo 27:7, dicho campo se compró por sepultar a los extranjeros. Acento galileo, particularidad en la manera de hablar de Pedro, que demostraba que era de Galilea. Su lenguaje peculiar hizo que la criada sospechara que Pedro era seguidor de Jesús de Nazaret de Galilea, donde el lenguaje de una persona reveló su lugar de origen. Aceptación. Ser recibido con aprobación o placer. En la Biblia se dice a menudo que las cosas o las personas son aceptables a los hombres o a Dios. La aceptación humana o el rechazo de parte de otras personas se afectaba por cosas tales como la rata, la clase, el sexo, las acciones del individuo, la raza, el prejuicio. Jesús, en un nivel humano, nos muestra que todos los seres humanos tienen que ser aceptados, amados por lo que son, simplemente porque son personas creadas a la imagen del Padre amoroso. Por sobre todas las cosas, el pecado impide que una persona sea aceptable ante el Señor. Los sacrificios se ofrecían a Dios desde épocas primitivas en un intento de lograr que el adorador fuera aceptable ante Él. Más tarde, la ley reveló de manera más clara que era necesario para ser aceptable a Dios. Esto incluía acciones éticas, los 10 mandamientos, como así también sacrificios. Israel sucumbió a la tentación de separar los sacrificios de las acciones éticas, y en consecuencia los grandes profetas proclamaron una y otra vez la verdad de que ningún sacrificio es aceptable si está divorciado de un trato justo hacia los demás. Miqueas resumió los términos de la aceptación que pide Yahvé
de ti solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. La actitud de humildad es tan importante como la acción correcta. Jesús resumió la ley y los profetas en 2 grandes mandamientos y los presentó como requisitos para la vida eterna. Pablo observó que la ley tiene 2 propósitos. Uno, da a conocer los requisitos de Dios, revelándolo de esta manera la pecaminosidad humana. 2, la ley moral, como expresión verdadera de la voluntad de Dios. Permanece como meta y guía, aunque uno ya no piense que la aceptación de Dios se obtiene por medio de la ley. El Nuevo Testamento proclama que Jesús ha hecho lo necesario para que seamos aceptables a Dios. Al principio de su ministerio, Jesús anunció que su misión incluía la proclamación del año agradable, aceptable del Señor, el tiempo de salvación. Jesús reveló la voluntad de Dios de manera más clara que nunca antes. Deshizo las obras del diablo, pero por sobre todas las cosas quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Pablo escribió acerca de la aceptación delante de Dios, en especial al hablar de justificación. Las personas son hechas aceptables ante Dios porque los requisitos justos de la ley se cumplieron por medio del sacrificio de Jesús. El libro de Hebreos presenta a Jesús como el verdadero sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto que lava o cubre, calma el pecado, de manera que éste deja de ser una barrera para ser aceptado para Dios. Tanto Pablo como los hebreos enseñaron que a fin de que la aceptación de parte de Dios fuera efectiva, uno debe creer, recibir el ofrecimiento de la aceptación de parte de Dios en Cristo y comprometerse a seguir el camino de Jesús, confesándolo como Señor.